Pues bueno, mis queridos hermanos, una vez más, os voy a invitar a que abramos la palabra de Dios. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y vamos a mirar en el capítulo 14. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a leer algo que quería ver Felipe. Y en esta ocasión, como ustedes miran en la pantalla, estaremos tocando nuestra última presentación que hemos estado llevando durante todo el día de este Día del Señor, que se llama La Divinidad versus la Trinidad, tercera parte. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, y leemos en el versículo 7, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Miren la declaración de la mensajera del Señor que aparece en la Biblia de estudio en la parte de abajo. Miren lo que está preguntando Felipe. Dice en el capítulo 14, versículos 8 y 10, donde dice, Dios no puede ser visto en forma corporal. ¿Ya lo encontraron? Miren lo que dice. La duda de Felipe fue refutada con las palabras de reproche. Quería que Cristo revelara al Padre en forma corporal. ¿Qué estaba pidiendo Felipe? ¿Qué quería mirar Felipe? Quería mirar al cuerpo, la persona del Padre. Juan capítulo 1 y el versículo 14, si no me equivoco, no es el 14. Juan capítulo 1, para no equivocarme y que lo diga la palabra de Dios. Juan capítulo 1 y el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que lo que estaba pidiendo Felipe, ¿qué era? Era algo imposible. En primeros escritos, en la visión de el trono, nos dice que eso mismo quería hacer la mensajera del Señor. Porque cuando Jesús estaba platicando con ella en visión, la hermana Juárez le dijo, oye Jesús, ¿puedo ver al Padre? Y Jesús le contestó, no puedes, porque si lo miras dejarías de existir. Entonces ahora Felipe en el capítulo 14, versículos del 8 al 10, está pidiendo exactamente lo mismo. Pero miren lo que sigue diciendo la Biblia de estudio en el comentario. Quería que Cristo revelara al Padre en forma corporal. Pero Dios ya se había revelado en Cristo. Es posible, dijo Cristo, que no me conozcas después de haber caminado conmigo, oyendo mis palabras. Y aquí viene en qué son uno con el Padre.
oyendo mis palabras, viendo el milagro de la alimentación de los 5,000, la curación de la temible enfermedad de la lepra, de traer los muertos a la vida, de haber resucitado a Lázaro, que era cautivo de la muerte y cuyo cuerpo ciertamente se había corrompido, es posible que no disiernas al Padre en las obras que Él hace por mí. Así que, ¿en qué forma estaba revelando Jesús al Padre? En su carácter. En eso lo estaba revelando. Ahí mismo, cuando seguimos leyendo, en la partecita de abajo de la Biblia de estudio nos dice la autoridad divina de Jesús. ¿Ya la encontraron? El redentor del mundo era igual con Dios. Su autoridad era como la autoridad de Dios. Declaró que no había existido separado del Padre. La autoridad con la cual él hablaba y hacía milagros era expresamente suya, y sin embargo nos asegura que él y el Padre son uno. Así que son uno en carácter, pero no en persona, como lo hemos mirado todo el día. Cuando nosotros vamos ahí mismo al Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a encontrar en el versículo, en la oración de intercesión de Jesús, San Juan capítulo 17, y el versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, cuando nosotros nos movemos al versículo 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo lo va a usar el pionero James White. Y miren lo que él escribió. Jesús oró para que sus discípulos pudieran ser uno como él era uno con su Padre. Esta oración no contemplaba a un discípulo con 12 cabezas, sino a 12 discípulos hechos uno en objeto y esfuerzo por la causa de su maestro. Tampoco son el Padre y el Hijo partes del un Dios. Son dos seres distintos, pero uno en el diseño y realización de la redención. Así que, ¿en qué son unos? Esto se encuentra en el libro Life Incidents de James White en la página 343. Por eso es que ustedes van a encontrar declaraciones de donde White dice que él no era trinitario. Pero miren lo que sigue diciendo. En este mismo libro, en la página 290. Vea la comisión a los 11, ya excluyendo a Judas. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. En esta otra cita de
el Day Star del 24 de enero de 1846, él hace esta declaración: la forma en que los espiritualizadores han eliminado o negado a el único ser Dios y a nuestro Señor Jesucristo es primero usar el viejo credo trinitario no bíblico. Por eso es que James White no creía en la Trinidad. En la misma Review and Herald del 29 de noviembre de 1877, Pablo afirma del Hijo de Dios que estaba en la forma de Dios y que era igual a Dios. Que estar en la forma de Dios pensó que no era el robo ser igual a Dios. Filipenses 2:6. La razón por la que no es robo para el Hijo ser igual al Padre es el hecho de que es igual. No, volvemos a lo mismo, no en una persona de que son una persona los dos, sino que son iguales pero separados. Pero ese ultra unitario que hace a Cristo inferior al Padre es peor. El unitarianismo es que los tres son uno, pero dice que el unitarismo o el unitario que hace a Cristo es inferior al Padre, es peor. Así que si nosotros decimos que Jesús es inferior al Padre, ¿qué cosa es eso? Es trinitarismo y es peor. Porque la Biblia dice que Jesús es Dios, es igual a Dios. En la Review and Herald del 5 de agosto de 1852, en la página 52 nos dice: aquellos que enseñan la abolición de la ley del Padre, que los mandamientos de Dios mencionados en el Nuevo Testamento no son los 10, sino los requisitos del Evangelio, como el arrepentimiento, la fe, el bautismo y la cena del Señor. Pero como estos y todos los demás requisitos propios del Evangelio son todos abrazados en la fe de Jesús, es evidente que los mandamientos de Dios no son los dichos de Cristo, y sus apóstoles afirman que los dichos del Hijo y sus apóstoles son los mandamientos del Padre. Es tan amplio desde la verdad como el viejo absurdo trinitario de que Jesucristo es el Dios muy y eterno. Están haciendo el unitarismo. James White, en una declaración en la Review and Herald el 11 de diciembre de 1855, y lo que estamos mirando, hermanos, es que James White no creía en la Trinidad. Por eso él está rechazando la palabra Trinidad. Porque como lo hemos mirado en todo el día, ¿qué significa la Trinidad? Una monstruosidad pagana. Aquí podríamos mencionar a la Trinidad que elimina la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué elimina la Trinidad la personalidad del Hijo y del Padre? Por esta razón, como les decía, Dios Padre tiene su personalidad y su persona. Dios Hijo también tiene su personalidad y su persona. Pero cuando usted en la Trinidad los une a los dos en un solo ser, usted ya está destruyendo la personalidad de Dios y el de su Hijo Jesucristo. Porque ya los está uniendo y está haciendo a un ser con dos cabezas y cuatro brazos. Ahí está perdiendo toda la personalidad Dios y el Hijo de Dios. James White, en la Review and Herald del 6 de junio de 1871. No tenemos tanta simpatía con los unitarios
que niegan la divinidad de Cristo. Ahora James White se mete en otra rama, con los que creen que Cristo no es Dios. Como los trinitarios que sostienen que el Hijo es el Padre eterno y hablan tan erróneamente sobre el Dios 3-1 o 3 en 1. James White, la Review and Herald del 13 de junio de 1871. Invitamos a todos a comparar los testimonios del Espíritu Santo a través de la señora White con la palabra de Dios, y en esto no te invitamos a compararlos con tu credo. Eso es otra cosa. Los trinitarios pueden compararlos con su credo y como no están de acuerdo con él, condenarlos. ¿Qué fue lo que hizo Prescott? Condenó los testimonios del espíritu de la profecía. El observador del domingo o el hombre que tiene tormento eterno, una verdad importante, y el ministro que rocía a los bebés puede condenar cada uno de los testimonios de la señora White porque no están de acuerdo con sus peculiares puntos de vista, y 100 más, cada uno con diferentes puntos de vista. Puede llegar a la misma conclusión, pero su autenticidad nunca puede ser probada de esta manera. Así que James White creía en la Trinidad, usaba la palabra Trinidad, se identificaba como un trinitario. John Nevis Andros y el pastor Norton Lowborough dicen así, en la Review and Herald del 6 de marzo de 1855. La doctrina de la Trinidad que fue establecida en la iglesia por el concilio de Nicea, el 325 después de Cristo, esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Las infames medidas por las que fue forzada a la iglesia, que aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, bien podrían hacer que todos los creyentes en esa doctrina se ruborizan. En esta sección solamente estamos mostrando lo que algunos pioneros pensaban de la Trinidad. John Norton Lowborough. Primero dice Lowborough, la Trinidad es contraria al sentido común. Segundo, es contraria a las Escrituras. Y finalmente, su origen es pagano. The Advent Review en Sabbath Herald, el 5 de noviembre de 1861. Así que los pioneros no eran trinitarios. En eso están bien los antitrinitarios, que están enseñando que Cristo es el mismo espíritu. En lo que están errados ellos es en declarar que Cristo es el mismo espíritu, como ya lo leímos de J.S. Washburn, usando los testimonios del espíritu de profecía. Ahora, miren aquí la declaración de este diccionario. El diccionario Webster, como el diccionario de Fung y Wagnall. ¿Saben qué diccionario usaba la mensajera del Señor para la definición de sus palabras? El diccionario de Noah Webster. Ese diccionario usaba la mensajera del Señor. Y ese diccionario lo menciona el pastor J.S. Washburn. Pero miren la definición de la Trinidad. La definición de la Trinidad es esta: el estado o el carácter de ser tres. Cualquier unión de tres partes o elementos en una. Esa es la Trinidad. Por eso es que J.S. Washburn denunciaba esa herejía.
una triple personalidad consustancial, es decir, compartir la misma sustancia existente en un ser divino o sustancia. La unión de un solo Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tres personas infinitas. Es decir, tres personas en un ser. Y eso es lo que miramos de la Trinidad. Por eso los paganos, voy a regresar aquí para mostrarles la imagen. Aquí está. Por eso los paganos tenían esta definición como Trinidad. Tres seres en un mismo cuerpo, pero juntos, ligados, un ser. Eso es la Trinidad pagana. En una sola sustancia, en un solo cuerpo, en un solo ser. ¿Quiénes más creen así? A ver si lo encuentro aquí. Para que lo miren. Aquí está, miren. No me da. Okay, a ver. Esto es la filosofía detrás de las religiones orientales, donde ustedes han mirado un solo ser con muchas cabezas, muchas manos y muchos pies. En el hinduismo, ustedes miran ahí a un Dios con tres cabezas, 6 manos y 6 pies. Eso es la Trinidad pagana. Por eso nosotros como adventistas no creemos esto. Jamás. Por eso los pioneros le llaman una monstruosidad. Pero sin embargo, usted pone a este Dios separado en tres personas, cada uno en su estado, en su persona y en su personalidad, pasan a ser como nosotros, en forma corporal, no en divinidad ni en deidad, porque nosotros no somos dioses. ¿Se acuerdan de esa cita donde la hermana White le pregunta a nuestro Señor Jesús y le dice si su padre tenía forma como él? ¿Y qué le contestó la mensajera del Señor en primeros escritos? Que sí tenía forma como él. ¿Y cómo era la forma del Hijo de Dios? Con un cuerpo, manos, pies. Ahora miren lo que sigue diciendo aquí. Hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. Aquí nos quedamos. Miren miren la declaración de la fe católica y la declaración de la segunda creencia de los adventistas del séptimo día. Y a esto es a lo que se refiere cuando encontramos nosotros en 1940 la declaración de Leroy Fromm, que sí introdujeron la Trinidad en la iglesia, pero los pioneros y la hermana White tenían definido que el Padre es una persona, que el Espíritu Santo es una persona y que Jesús es una persona. Tres personas distintas, pero tres seres vivientes en el trío celestial, pero separados, no juntos. Y miren la declaración trinitaria. La fe católica es esta: que veneramos
un Dios en la Trinidad. ¿Qué están haciendo la Iglesia Católica? Están juntando lo que leímos en Éxodo 32, lo santo con lo profano. Están tratando de representar a Dios con algo pagano. Y eso no se puede hacer. Sigue diciendo que veneramos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. No confundiendo las personas, y miren la declaración, ni separando las sustancias. Esa es la doctrina pagana católica, que los tres son uno, en un ser, en una sustancia. Ahora miren la declaración que sigue diciendo de la fe católica. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual la gloria, coeterna la majestad. Así que esta palabra, vamos a mirar aquí, aquí definen personas, pero las unen en un ser. Y por eso se le llama monstruosidad. Las personas divinas de la creencia católica, de la fe católica, las personas divinas, hablando de la Trinidad, inseparables en su ser. ¿Se dan cuenta? Juntan a las tres personas en un solo cuerpo. Esa es la doctrina de la fe católica. Ahora miren la doctrina número 2 de la Iglesia Adventista. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad. Es lo mismo. Una unidad de tres personas coeternas. Es decir, que los adventistas que creen en la Trinidad creen exactamente lo mismo que creen los católicos. Ponen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un mismo ser. Por eso es que J.S. Washburn mandó esa carta para pelear contra la Trinidad. Pero ahora los que están peleando contra la Trinidad escogieron y adoptaron decir lo mismo que creía Prescott, que Cristo es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Cristo. Cuando eso está errado, ahorita lo vamos a mirar. Los adventistas del séptimo día creen en, hablando de la segunda creencia, dice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad. ¿Qué están haciendo también los adventistas del séptimo día? Están utilizando la Trinidad para representar algo santo. Exactamente lo mismo. Están agarrando a un becerro de oro para representar la deidad. Eso es una monstruosidad. Por eso ustedes miran esta declaración. La segunda creencia dice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad. ¿Dónde nosotros leímos de ese Dios triuno? James White. La Trinidad inexplicable que hace a la Trinidad tres en uno y uno de cada tres es bastante mala. Pero ese ultraunitario que hace a Cristo inferior al Padre es peor. ¿Creía James White en el 3 en 1?
Por eso la creencia número 2 dice. La segunda creencia dice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, más bien afirma que no existe un panteón de diversas divinidades. Pero miren ahora la declaración. La pluralidad dentro de la deidad, si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. Los voy a hacer reflexionar. Miren, si el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, ¿por qué vamos a poner en nuestra segunda creencia algo que el Antiguo Testamento no lo afirma? ¿Sí me entienden? Es como decirles que, miren, la Biblia no enseña que el domingo es el sábado, pero yo les voy a decir a ustedes que el domingo lo guardamos como el sábado. ¿Qué les parece? Pues eso es lo que están haciendo aquí. Están diciendo, aunque la Biblia no enseña en el Antiguo Testamento del Dios triuno, se los vamos a enseñar a ustedes como un Dios triuno. Ahora, vamos a mirar algunas declaraciones de la hermana White. De algunos que niegan que el Espíritu Santo es una persona separada del Hijo de Dios. Esta es la carta original. Yo no sé si ustedes la alcanzan a ver. Pero aquí dice, the third person of Godhead. La tercera persona de la deidad. Es la carta 8 de 1896. Carta 8, 1896. Y aquí está, dice. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El mal se había estado acumulando por los siglos, y solo podía ser refrenado y resistido por el gran poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Así que, ¿qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la deidad, que vendría no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Otra cita. En Manuscript Release número 14, la página 23 dice, esta cita es muy controversial también, y la puse en inglés. The Holy Spirit is Himself. El Espíritu Santo es Él mismo, devestido de su personalidad humana e independiente de ella. Esa cita es la más controversial que usan los antitrinitarios. Pero vamos a leerla toda completa. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, Él debería abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, devestido de su personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo, como Él
omnipresente. Miren, aquí es donde entra lo que J.S. Washburn me ayudó. Miren lo que él citó en esa carta. Y ustedes que tienen la carta en inglés, ahí lo van a mirar. La hermana White utilizó este diccionario. Diccionario 1828 de Noah Webster. ¿Por qué le puse una fotocopia? Porque se encuentran en los escritos de la hermana Elena de White, en la página, no en los escritos, en la página web. Ahí ustedes encuentran este diccionario. Y esta declaración, himself, yo me fui a buscarla al diccionario de Webster, que era el que ella utilizaba. Y miren lo que dice el diccionario, que va relacionado con la King James Version, autorizada. Y miren lo que él dice. Dice himself. He, but himself is more emphatical or more expressive of distinct personality than he. Ahora la traducción, él, pero él mismo es más enfático o más expresivo de personalidad distinta que él. Ahora, vamos a leerla. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente, por lo tanto, para ventaja de ellos, él debería abandonar para irse a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. ¿De quién está hablando este primer párrafo de aquí? De Cristo. Ahora, el segundo párrafo, vamos a ver de quién está hablando. El Espíritu Santo es él mismo, devestido de su personalidad humana. ¿Quién no tiene personalidad humana? ¿Por qué el Espíritu Santo no tiene personalidad humana? Porque él nunca se encarnó. El que se encarnó fue Cristo, no el Espíritu Santo. Pero miren lo que sigue diciendo. Él se representará a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo. ¿Quién se va a representar a sí mismo? Él se representará, Cristo, como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo. La tercera persona de la divinidad. Como él omnipresente. Miren lo que dice la traducción. Él. Este es él. Porque aquí está. The Holy. El Espíritu. Él. Pero él mismo. Himself. The Holy Spirit is himself. Esta expresión, él mismo, es más enfático. Más enfático. O más expresivo. Una forma de expresión más grande. De personalidad distinta que él. ¿Quién es él? Él es algo más enfático, más expresivo que él. ¿Por qué? Porque él nunca se hizo humano. Él sí se hizo humano. Por eso ahora, tres personas distintas. Él sí se hizo humano. Él no se hizo humano. El Padre no se hizo humano. El Espíritu Santo es él mismo.
Es individual, en Él. En Él es el mismo. En su individualidad es el mismo. En su personalidad es el mismo. Hablando del Espíritu Santo. Cristo en su personalidad es el mismo. ¿Cómo es Él? Es el mismo. No hay nadie más como Cristo. Por eso es unigénito. No hay nadie más como Cristo. El Espíritu Santo es Él mismo. Es decir, yo soy yo mismo. Devestido de su personalidad humana e independiente de ella. Él se presentaría a sí mismo como presente en todos los sitios por Él, Cristo. Se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra? ¿A quién vino a representar Cristo? Al Padre. Pero vino el Padre a la tierra. ¿Cómo representó Jesús al Padre? En su carácter. ¿Pero era el Padre? No era. Eran dos personas distintas. Dos seres distintos. Separados. Y aquí hay dos seres separados también. Uno con su persona y su personalidad y el otro con su persona y su personalidad. ¿Cómo lo sabemos? Alza tus ojos, página 49. El mal se había estado acumulando durante siglos y solamente podría ser refrenado y resistido por el potente poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Cuando nosotros leemos esta cita, segunda persona, tercera persona, cada quien es el mismo en su personalidad. En el deseado de todas las gentes también aparece, página 625, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Testimonio serie A número 10, página 37. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo. Manuscrito 66 de 1899. Extracto de un discurso dado a los alumnos del colegio de Avondale. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Testimonios especiales, página 28. Cristo determinó que cuando Él ascendiera de esta tierra, concedería un don a los que habían creído en Él y a los que creyeran en Él. ¿Qué don suficiente, precioso podía Él conceder para destacar y honrar su ascensión al trono de mediación? Debía ser digno de su grandeza y su realeza. Cristo determinó dar como su representante a la tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo es una persona. Manuscrito 20 de 1906. Porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Para los que dicen que la hermana White nunca escribió que el Espíritu Santo era Dios. Y se la fotocopié de la misma página web de los testimonios del Espíritu de Profecía fotocopiadas.
en español y en inglés. El Espíritu Santo indaga toda oración genuina. He aprendido a saber que en todas mis intervenciones el Espíritu intercede por mí y por todos los santos. Pero sus intercesiones son según la voluntad de Dios, nunca contrarias a su voluntad. El Espíritu también ayuda a nuestras debilidades. Y el Espíritu Santo, como dice ahí, y el Espíritu siendo Dios, conoce la mente de Dios. Esta expresión está aquí en inglés. Aquí está la expresión siendo Dios en inglés. Miren esta cita. Manuscrito 139, 1906, página 32. Párrafo 32, perdón. Cuando los santos en el reino de Dios son aceptados en el amado, escuchan: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A quién le está hablando? A la manada pequeña. Y a mí también, gracias a Dios. Y dice aquí, y entonces tocarán las arpas doradas y la música fluye a través del anfitrión celestial. Y ellos, ¿quiénes? La manada pequeña, caen y adoran al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Para los que dicen que el Espíritu Santo no puede ser adorado. Bueno, esa fue mi última cita. Ahora les hago la pregunta, después de terminar todo este día. Cuando yo terminé este artículo, este estudio, digo, pues gracias, Señor. Pero yo les aconsejo, hermanos, que no cambiemos las palabras. Déjenlo así como están. No queramos ponerle nuestros pensamientos a lo inspirado. Si lo inspirado dice 3, son 3. ¿Por qué le voy a poner 4? ¿O por qué le voy a poner 2? Si dice 3, son 3. Si dice que están el Padre y el Hijo en un texto bíblico, son 2. Y tengo que leer el contexto de por qué en ese contexto son 2. Pero si en otra cita bíblica dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, tengo que dejarlo así como está. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando yo le pongo mis pensamientos y digo, bueno, aquí dice 3, pero yo voy a decir que son 2. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Yo estoy alterando lo escrito. Porque si dice 3, son 3. Si dice 2, son 2. Si dice 1, son 1. Pero tenemos que leer siempre el contexto. Por eso nuestros hermanos que nos están mirando, tristemente estamos en la mayor y más grande apostasía. La omega. Por un lado, unos ya aceptaron la Trinidad pagana, en la segunda creencia de la Iglesia Adventista, 1940 en adelante. Por otro lado, estamos en el 2020 y otros han adoptado la idea de Prescott, que Jesús es el mismo Cristo, que Cristo es que el Cristo es el mismo Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, cuando también eso es Trinidad. La Biblia nos enseña, y esta es la declaración que nosotros debemos de hacer. Hay 3 personas en el trío celestial. Eso es lo que está escrito en la divinidad.
Nosotros como adventistas del séptimo día no podemos usar la palabra Trinidad, porque ya saben lo que conlleva. Si ustedes dicen que son trinitarios, pues están aceptando que creen en el purgatorio y todo lo demás. Yo digo que nosotros creemos en la divinidad. Esa es nuestra enseñanza. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios por el estudio que tuvimos durante todo el transcurso de este día. Padre bendito y glorioso, te ruego y te suplico que nos bendigas, que bendigas estos estudios, y para aquellos, Señor, que tengan el deseo, pues, así como le dijo William White a su madre Elena de White, que leyera. Hoy en día, Señor, nosotros podemos leer y podemos escuchar. Pero lo que sí tenemos bien claro, Señor, es que como adventistas del séptimo día históricos, no podemos hacer que las citas tanto de la palabra de Dios como del espíritu de profecía y de los pensamientos de los pioneros se contradigan. Tiene que haber un conjunto en armonía de pensamientos. Y siempre, Señor, que aparece una cita que no la alcanzamos a comprender, necesitamos ir a la palabra y a la historia para poder saber por qué fue escrita. Es ahí cuando tu palabra y tu mensajera dejó bien escrito. Cada cita tiene su tiempo y tiene su momento. Por eso, Señor, en tus manos nos encomendamos todos. Ayúdanos en la predicación del mensaje del Evangelio y bendícenos a todos los hijos fieles alrededor del mundo. Pues te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.